Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy sábado al canal. Hoy vamos a mirar temas de psicología y particularmente vamos a seguir con una saga que había estado trabajando el año pasado, que es la mitología de la psicología. Así que vamos a mirar de qué se trata hoy. Como siempre nos podemos ver en las redes sociales que van apareciendo por acá. Y también tengo cuenta en Patreon donde van a poder patrocinar a este servidor y desbloquear contenido adicional. Como ya habrán visto, hoy vamos a mirar los estilos de aprendizaje. Vamos a mirar qué tan cierto es esto de que realmente tenemos que ajustar la educación o nuestras metodologías en clase de acuerdo a cada alumno. ¿Y cómo no vamos a tratarlo cuando este tema ha sido foco de casi 2000 artículos de revista, más de 900 conferencias, cerca de 700 libros o capítulos dentro de los libros que lo abordan, contando que hay más de 70 modelos diferentes que abordan esta problemática de diferentes formas? Y estamos hablando de cifras del año 2008. Si nos vamos atrás a la década del 80, Hyman y Rosoff plantearon precisamente cómo es que uno puede llegar a tener o a acercarse precisamente a esta metodología. Y aquí quiero introducir dos términos que van a ser básicamente el hilo conductor de este video. Primero, los Learning Styles o LS, que hacen referencia precisamente a las formas, cómo es que las personas y los niños se acercan al conocimiento. Y lo otro son los Teaching Styles, que hacen referencia precisamente a las metodologías que los profesores y maestros usan para precisamente dirigir los niños hacia el conocimiento. Partiendo de esto y del estudio que mencioné hace un momento, estos autores plantearon que básicamente se deben seguir 4 pasos para llegar a este acercamiento, el proceso de aprendizaje personalizado. Primero es examinar los estilos de aprendizaje que hayan. Lo segundo es ver los alumnos en cuál de estas categorías encajan. Lo tercero es adecuar precisamente las metodologías de enseñanza a lo que acabamos de descubrir. Y lo cuarto es enseñar a los profesores precisamente cómo pueden llegar a personalizar la enseñanza de acuerdo a la habilidad del niño o la niña. Sin embargo, es esencial primero saber o enmarcar bien qué son los LS, los estilos de aprendizaje, los Learning Styles. Para eso se necesitan 4 cosas: definir qué es. Segundo, cómo evaluar y clasificar los LS de cada uno de los estudiantes. Tercero, ver cómo interactúan los LS y los TS en el aprendizaje. Y finalmente, la capacidad que se tenga de adecuar los estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje. Vamos a mirar algunos de los modelos que precisamente esta metodología plantea. Primero, que vamos a denominar BAC, se basa básicamente en distinguir en los estudiantes su habilidad para el aprendizaje, ya sea de forma visual, auditiva o kinestésica. En su momento se llegó a sugerir precisamente a los maestros que los estudiantes pudiesen llevar en alguna parte un distintivo con alguna de estas letras que les permitiera a ellos saber de qué forma se deben acercar a sus estudiantes. Otro de los estudios muestra cómo hay básicamente 4 formas en las cuales nosotros nos acercamos al aprendizaje. Podemos ser clasificados como activistas, los que se sumergen en nuevas experiencias; refractores, que son básicamente los que se sientan y observan, cosa que de hecho pareciera que fueran la mayoría, estudian un montón de cosas y jamás las aplican o las enseñan. Los teóricos, que se acercan a los problemas de una forma lógica y pragmática; y los pragmáticos, que aplican sus ideas al mundo real. Un tercer enfoque muy famoso, que de hecho yo inclusive llegué a predicar en alguna de mis clases, es el de Gardner y las inteligencias múltiples. Él distinguía 7 básicamente: la interpersonal, la intrapersonal, la lógico-matemática, la naturalista, la kinestésica, la musical y la lingüística. 7. Y es aquí donde precisamente llega un estudio de Caulfield del 2004 que viene a poner la llaga sobre todo este problema y empezar a mirar que en medio de tanta belleza puede haber realmente una gran mentira. En este estudio, Caulfield hace un análisis bastante intensivo respecto a la calidad de estos estudios. Para empezar, indica cómo es que menos del 25% de toda esta información ha sido realmente sometida a sus pares.
a expertos, a gente que realmente pueda llegar a aportar una perspectiva crítica respecto a estos descubrimientos. Igualmente cuestiona las condiciones en las cuales estos estudios son realizados. Cuando se hacen estos cuestionamientos, usualmente se pregunta respecto a las condiciones en las cuales el estudio fue realizado, si hubo algún tipo de segmento, si hubo algún órgano de control o alguna condición de control que permita precisamente aumentar la confiabilidad de los resultados. Cosa que precisamente afecta a lo primero, porque al no cumplir de alguna forma con los estándares pasan por debajo de la línea de detección de los expertos, por lo que muchos de ellos simplemente siguen derecho y no tienen el filtro que precisamente ayuda a alimentar un estudio que a lo mejor tiene una idea interesante, pero pues que la evidencia no lo corrobora. No lo sé, Rick, parece falso. Si nos vamos al comienzo de este video y a las ideas de Hyman y Rousseff, precisamente Kaufman llega y empieza a hacer unas preguntas bastante interesantes respecto a los 4 puntos que ellos plantean. En primer lugar, cuestiona la posibilidad de que haya un consenso entre tantos modelos que se desprenden precisamente de este tipo de educación. Y si nos damos cuenta, solo poniendo como ejemplo lo que yo puse en un comienzo, hay unas diferencias importantes. Vemos como uno de los estudios se inclina precisamente a lo sensorial, mientras que otro de los estudios se inclina precisamente a la personalidad de los estudiantes. Si vemos esto y lo escalamos a las más de 70 perspectivas que habían para entonces, es muy difícil encontrar puntos en los cuales concuerden, cosa que precisamente Kaufman encontró. Son muchas más las diferencias que los puntos en común. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por lo que mencioné hace un momento. La dificultad precisamente de encontrar una metodología que se ajuste al estándar científico y que pueda ser replicable, que nos permita tener un control y sacar una idea que realmente funcione. Cosa que sucede de forma muy similar con el coaching. Hay frases que suenan increíblemente bien, son súper seductores, de pronto a la gente le parecen motivadoras, pero que tienen 2 grandes problemas. La dificultad precisamente para hacer un seguimiento en el tiempo, y no me refiero a hacer un seguimiento en el tiempo de 1, 2 o 3 meses, sino una cuestión de años. Y lo otro, la posibilidad de coger casos exitosos y replicarlos a la gran población. Esto junto a la cuestionable capacidad que tienen muchas de estas personas de realmente aplicar conceptos complejos, dado que basta con un curso de unos meses para realmente certificarse como coaches. Con este ejemplo yo quiero que veamos precisamente cómo es que podemos empezar a tener dudas razonables respecto a los modelos de educación personalizada, pues ambas comparten el hecho de que no tienen rigor detrás de los conceptos que promulgan, pero que van a seguir ahí porque sencillamente suenan bien. Sin embargo, Caulfield no fue el único que realmente empezó a mirar las fisuras que tienen estas teorías. Stahl y Snyder precisamente encontraron que no hay una forma realmente fiable de medir las formas como los estudiantes estudian, cómo ellos se aproximan precisamente al conocimiento. Otro estudio fue más allá y comprobó cómo no hay una relación realmente directa entre la clasificación que se le da a un estudiante y la exposición precisamente a los estímulos, de acuerdo a lo que estos resultados mostraron, en la capacidad que tiene esta persona de absorber y utilizar conocimiento. Traducido al español, ¿qué significa? Que si yo, por ejemplo, veo que mi estudiante tiene una inteligencia lingüística, lo voy a poner a leer más, mientras que si otro estudiante tiene inteligencia visual, en vez de ponerlo a leer más, lo voy a poner a ver películas. En teoría, si yo hago esto, mis estudiantes van a poder adquirir el mismo conocimiento que está en el libro y que está en el video, pero de una forma diferente, igualmente eficaz, eso sí. Sin embargo, la efectividad de esta metodología, según este estudio, queda más que en entredicho. Estas interrogantes también se hacen extensivas a las preguntas que se hacen con el fin de perfilar a un niño o una niña en un estilo de aprendizaje determinado. Pensemos en lo siguiente: cuando nosotros nos enfrentamos a un nuevo reto, nos ponemos inmediatamente manos a la obra para aprender haciendo, o observamos y dejamos la acción para después. Piénsenlo y van a ver que no hay una respuesta única, y la verdad es que depende mucho del contexto. Matemáticas, hijo, conmigo alegarás, pero los números no mienten. Asimismo, pensemos en las metodologías de aprendizaje. No utilizamos la misma forma, no seguimos las mismas pautas para aprender, por ejemplo, matemáticas, aprender ciencias y aprender a jugar tenis de campo. Para redondear aún más esta idea, estudios realizados por Geik y Zhang, y no sé si los haya pronunciado bien,
mostraron cómo es que no se puede afirmar de forma categórica que adaptar los estilos de enseñanza realmente benefician los estilos de aprendizaje. Pero por otro lado sí pudieron demostrar que determinados estilos de enseñanza pueden llegar a tener unos efectos mucho más poderosos independiente del estilo de aprendizaje que tengan los alumnos, cosa que en algún punto también espero explorar y compartir con ustedes en un video. Aquí también les puedo sugerir una película, Freedom Riders, con Hilary Swank, película del 2007, si queremos ver precisamente este punto. Y para finalizar, volviendo a Caulfield, él mostró cómo realmente no hay evidencia que educando a los profesores para que implementen ciertas metodologías, estas realmente produzcan un efecto que marque la diferencia en los estudiantes respecto a si se utilizan metodologías no personalizadas, pero que de alguna forma puedan llegar a tener un impacto mucho más global. Esto por los problemas previamente mencionados, donde se destaca la poca rigurosidad precisamente de los estudios, y también se le suma que los estudios que tienen la rigurosidad respectiva no proporcionan evidencias o conclusiones que puedan realmente ser aplicables en el mundo académico. Sé que este es un tema bastante polémico. De hecho, yo era precisamente una de las personas que abogaba precisamente por la personalización de la educación de acuerdo a las habilidades que tenga cada una de las personas. Pero si hemos de rescatar un punto realmente en medio de todo esto que he dicho, podemos ver que realmente no puede haber un estilo de aprendizaje dependiendo de una categorización. El estilo de aprendizaje de hecho se debe adaptar de acuerdo al contexto para empezar. No es lo mismo, como les decía hace un momento, aprender un ejercicio de educación física, aprender algo que se aprende acá, en un computador. Espero dejarles una duda razonable, como a mí me sucedió cuando vi este material, y empecemos a pensar entonces si en vez de coger metodologías de enseñanza que enfocadas en personalizar esta a cada uno de los niños, si podemos más bien coger metodologías de aprendizaje más efectivas que se puedan aplicar a un público más grande, a pesar de su diversidad. Si quieren ver más mitología de la psicología, aquí les dejo este enlace donde pueden ver qué tan cierto es que los polos opuestos se atraen cuando estamos pensando en relaciones de pareja. Suscríbanse, compartan, comenten y como siempre un abrazo de Neurón y nos estaremos viendo en unos días. Chao pues.